Bienvenidos, hoy tengo la historia a compartir con ustedes de la primera de las grandes óperas de rock, Jesucristo Superestrella. Vamos a revisar la historia. En plena evolución de los años 70, después de las declaraciones de los Beatles polémicas, sale también a la luz pública en el mundo del rock Jesucristo Superestrella, primera ópera de rock. Jesucristo Superestrella nace a la luz pública como una obra musical, un álbum concepto, mucho antes para luego salir a los grandes escenarios de Broadway. La obra está basada en los últimos 7 días de vida de Jesucristo previos a la entrada triunfal a Jerusalén. La resurrección de Jesús no está contemplada en esta gran obra Jesucristo Superestrella. Habían muchos grupos religiosos que se opusieron a la difusión de las canciones que aparecieron primeramente en un disco de larga duración de carácter doble. Los grupos en redes sociales son comunidades. Esta es una comunidad del rock, una fraternidad para compartir canciones, música e historia. Cada vez que se publica algo, si es de su agrado, dele like. Y si no, puede suscribirse para estar constantemente en contacto con lo que pasa dentro de esta comunidad del rock. Decía que grupos religiosos se opusieron al contenido de la obra de Tim Rice y Andrew Lloyd Webber, Jesucristo Superestrella. No estaba contemplada la resurrección porque había grandes opositores al manejo del concepto que habían dado estos artistas del rock. Primeramente nació como un disco de larga duración y posteriormente fue lanzado al mundo del espectáculo en Broadway. De las cosas que llamaron la atención en la primera edición y cosas que se mantuvieron a lo largo de la historia fue que Ian Gillan, el cantante de Deep Purple, fue el que interpretó a Jesús. También la destacada interpretación de Yvonne Elliman, que interpretó a María Magdalena. Aparentemente Judas Iscariote no estaba en total acuerdo con las políticas de Jesús de ayudar a pobres, condenar a ricos, vivir con humildad, y esto no era del agrado de Judas. Esta es la historia narrada según los rockeros en esta gran obra Jesucristo Superestrella. Murray Head interpretó a Judas en casi todas las versiones de los primeros años. Esto junto a Yvonne Elliman y a Ian Gillan les llevó a tener grandes dividendos en la industria de la música. En 1970, 2 canciones extraídas de esta obra musical llegaron a ser número 1 de acuerdo a las 100 más populares de la revista Billboard. Para 1971, en Pensilvania, Estados Unidos, se dio un estreno mundial con versiones oficiales, ya que habían surgido una serie de versiones no autorizadas y se estaban presentando en diferentes partes de los Estados Unidos. En los 70 también nacieron versiones del español. La más destacada fue la que se realizó en España. Quien llevó la parte principal como Jesús en aquella obra fue el desaparecido cantante Camilo Sesto, o Camilo Blanes, como era su verdadero nombre. México tuvo su versión y por supuesto Latinoamérica también tuvo su versión como una sede central en Buenos Aires, Argentina. Box Day en Argentina había hecho una versión propia de la Biblia, pero eso es parte para otro video y otra historia. Cabe mencionar que Jesucristo Superestrella ha sido uno de los temas más convulsionados en cuanto a derechos de autor, porque muchos se creyeron con derecho de ser un tema libre de religión y que podían explotarlo a su manera. Tim Rice y Andrew Lloyd Webber lograron hacer valer sus derechos de autor sobre la obra Jesucristo Superestrella, de tal forma que ahora, única y exclusivamente en el rock, la original es la de Andrew Lloyd Webber, Jesucristo Superestrella. Eclesiásticamente, religiosamente, cada quien tiene su propia versión de la superestrella que fue Jesucristo y que vive en todos como en el corazón del rock. Nos vemos próximamente en otro video comentando la música y la historia de las canciones de nuestra generación.